Hola chicos, muy buenas noches. Vamos a darle continuidad a este ciclo de sesiones virtuales que hemos llevado durante todo el ciclo escolar. Y pues bien, vamos a platicar en esta sesión de un movimiento literario que se llama Romanticismo, que surge a finales del siglo XVIII y acapara la primera mitad del siglo XIX. Hablamos del 1800 al 1850 en específico. Es un movimiento literario que surge a partir de un rechazo tremendo del racionalismo que había dejado o había permeado en la sociedad, sobre todo por la Revolución Francesa, pero también por el pensamiento positivista de un filósofo francés llamado Augusto Comte. Y bueno, este movimiento tiene un fuerte rechazo, sobre todo en Alemania y Francia. En Alemania incluso surge un movimiento a finales del siglo XVIII llamado Tormento. Permítanme recoger el concepto, dado que es un concepto que viene en alemán. Permítanme un momento. Ok, este movimiento se llama Sturm und Drang. Bueno, obviamente no sé hablar alemán, pero Sturm und Drang significa tormento y pasión. Y es un movimiento que surge precisamente en Alemania a oponerse precisamente a esta racionalidad del movimiento neoclasicista y sobre todo el movimiento de la Ilustración. Esta generación de Sturm und Drang trajo consigo a dos de los grandes novelistas, bueno, uno filósofo y novelista también, que es el autor de Fausto, que es Wilhelm Goethe, y por otra parte también tenemos a otro alemán apellidado Schelling, que también incursionó mucho en la filosofía. Ahora, este movimiento romántico proviene precisamente de la... Hay un debate muy amplio, ¿no? De dónde proviene el concepto romántico o romanticismo, pero pues se le otorga eternamente a los franceses con el concepto romantique, que significa novelesco, ¿sí? Novelesco. Regularmente ya se estaba produciendo en el continente europeo mucha prosa, o sea, mucha narrativa en cuanto a la literatura. Y el romanticismo no fue, perdón, la literatura romántica no fue la excepción. Incluso vamos a tratar de entender el romanticismo ya desde un corte más latinoamericano. Eh, el romanticismo, pues gracias ya debido al fenómeno global de la revolución industrial, pues no llegó tardío al continente americano, y llegó con mucha aceptación a nuestro país, a México, sobre todo ya en la instauración bueno, en el contexto de la invasión francesa, de la intervención francesa, que bien lo saben, surge a partir de un conflicto que viene con España, con Inglaterra y con Francia, donde México pues había quedado totalmente endeudado, había una deuda externa, pues sobre todo porque había pedido un financiamiento con estas potencias europeas para poder financiar la guerra con los Estados Unidos, la cual fracasó, y se pierde gran parte del territorio mexicano, y pues España e Inglaterra perdón, España, Inglaterra y Francia amenazan a nuestro país con invadir el territorio. Sin embargo, pues España e Inglaterra dan una prórroga respecto a la deuda. Francia no, Francia tenía mucho interés en nuestro territorio geográfico, dado que pues tenemos una cercanía muy amplia con los Estados Unidos de América y es un lugar estratégico y táctico para poder pensar en una intervención en ese entonces a Estados Unidos. Sin embargo, Francia pues no presentó alguna amnistía respecto a esta deuda, y entonces pues comienza este movimiento de intervención francesa que termina situándose triunfadora, tomando la Ciudad de México, la capital. Benito Juárez huye
a la frontera y se instaura de nuevo una burguesía, que es la de Maximiliano de Habsburgo, perdón, y Carlota, ¿no? Carlota la loca. Bueno, eso es un poco del contexto histórico de lo que ya es el movimiento romántico aquí en nuestro país, cosa que va a tener una influencia muy amplia en los siguientes movimientos, que es el realismo y sobre todo en el modernismo, ¿no? Aquí en Latinoamérica y esa descendencia francesa, ¿no? Ese afrancesamiento que hay en nuestro país. Pues bien, ese es el contexto histórico del movimiento romántico, a rasgos muy generales, ¿no? En cuanto a lo que ocurre aquí en nuestro país y la generación de los románticos que acaparan México, pues tenemos a tres autores importantes, los cuales vamos a trabajar. El primero lo vamos a trabajar a través de la prosa, que es muy importante señalarlo, ¿no? La narrativa romántica, pues como tal, conlleva al desglose de los sentimientos del ser humano, ¿no? En una visión más idealista. Ahora, pensemos, ¿no? Ya después de, por ejemplo, en el neoclásico estaba pues muy mal visto que una persona expresase sus sentimientos, ¿no? Yo siento, yo quiero, yo deseo, porque todo estaba orientado eh, a que el pensamiento fuese hacia la razón, ¿no? Dado que pues estaba el auge de la enciclopedia, el movimiento filosófico de Voltaire, de Rousseau, el pensamiento de Montesquieu, habían dado demasiado a la educación, a la política y a la consolidación del Estado. Recordemos el contexto histórico del neoclásico, que es la decapitación de Luis XVI, el último rey de Francia, también autoproclamado el Rey Sol, pues es decapitado y con ello pues muere el feudalismo, ¿no? Muere la monarquía. Entonces se habla sobre la república. Entonces, ya congregado esto, pues llega a nuestro país el movimiento romántico y llega con un fuerte impacto en la prosa. Bueno, pero primero vamos a trabajar tres obras. La primera es de Jorge Isaacs, llamada María, Ignacio Manuel Altamirano, una obra que me gusta mucho, que es Clemencia. Y por último, pues me gustaría también trabajar a este también poeta joven, que es Manuel Acuña. Bien, pues vamos a platicar bueno, vamos a trabajar un poema de Manuel Acuña. Elegí este poema que en lo personal me gusta mucho y que presenta un subgénero lírico llamado nocturnos. La característica del nocturno es esta tendencia hacia conceptos melancólicos, ¿no? Como la muerte, como la soledad, como la tristeza, como la desesperación. Solo por dar algunos ejemplos, los nocturnos, pues, como lo dice su nombre, son escritos en esos momentos en cuando uno se hace cómplice con la noche y empieza a desbordar un conjunto de sentimientos que, pues, bueno, la sociedad ve mal, pero que son propios de la naturaleza humana y que no podemos negarlos, ¿no? No podemos negarlos porque nos pertenecen, nos conforman y nos hacen también parte de nuestra naturaleza propiamente humana. El movimiento romántico tiende a desbaratar las estructuras que había impuesto, por ejemplo, el neoclasicismo, ¿no? Que el neoclasicismo a la vez estaba fuertemente influenciado también, aunque se opuso con el barroco, tenía un gusto compartía la característica del gusto por la estructura, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las fábulas que se trabajan con María Samaniego, Tomás de Iriarte, que aunque no tienen una estructura tan exigida como lo es el soneto, bien respetan esa estructura, ¿no? Lo que busca el romanticismo es totalmente desbaratar esa estructura y delegar al verso libre, ¿no? Aunque también hay una cierta tendencia al conservar cierta estructura, ¿no? Lo vamos a ver ahorita en el poema de Manuel Acuña,
que es el poema insignia, podríamos decirlo así, porque es el más representativo. Manuel Acuña fue un estudiante que murió muy joven debido a que se suicidó con ácido muriático. Estaba estudiando medicina en el colegio de San Ildefonso, a donde conoció a uno de sus grandes amigos, que es Juan de Dios Peza. Y bueno, Manuel Acuña estaba totalmente obsesionado y él decía estar enamorado. Yo creo que es una obsesión y ahorita pues ustedes lo tendrán que debatir, ¿no? Tendrán que pensarlo y llegar a sus conclusiones porque siendo muy joven, en el 1875, decide quitarse la vida, dado a que Rosario, su musa, su amada, pues no podía casarse, ¿no? Se decide quitarse la vida consumiendo ácido muriático después de escribir este poema que pues vamos a darle lectura, ¿sí? El poema lo extraje del libro de los libros del Rincón de Secretaría de Educación Pública, de la colección Espejo de Urania. El libro se llama Poesía Mexicana. Es una gran antología de gran poesía mexicana, de todos los movimientos, de la mayor parte de los movimientos que se dieron en nuestro país, pues empezando principalmente con el barroco en nuestro país y pues terminando los contemporáneos, como por ejemplo con Jaime Sabines, Elena Garro, Rosario Castellanos, etcétera, ¿no? José Emilio Pacheco, que también escribió prosa. Bueno, pues vamos a tratar este poema de Nocturno a Rosario. Comenzamos. Voy a hacer lectura de él y me gustaría que presten atención sobre todo a la exaltación del sentimiento del autor. ¿Cuál es el sentimiento que está manifestando el autor, que está poniendo, que está proyectando, perdón, aquí con la relación que tenemos nosotros como lectores, o en este caso ustedes como oyentes? ¿Qué se manifiesta en este poema, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el autor con esta poesía? El poema está compuesto específicamente en 10 estrofas, ¿no? Las estrofas no tienen métrica, no tienen rima, no están rígidas, ¿no? Como lo habíamos visto en el barroco. Bien, vamos a comenzar. Nocturno a Rosario. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quería que tú sepas que ya hace mucho tiempo que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé dónde se alza el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero volver mi espíritu, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves en mi alma a parecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que tus ojos no me han de ver jamás, y te amo en mis locos y ardientes desvaríos. Bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte de mis recuerdos y hundirte en mi pasión, mas sin en vano todo, y el alma no te olvida. ¿Qué quieres que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y luego que ya está concluido tu santuario, tu lámpara encendida, tu vela en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario, y abierto allá, a lo lejos, la puerta del hogar. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, y amándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfechos, los dos un alma, los dos solo un pecho, y en medio de nosotros mi madre como Dios. Figúrate qué hermosas las horas de esa vida,
Qué dulce y bello el viaje por una tierra así. Y yo soñaba en eso, mi santa prometida. Y al delirar en eso, con alma estremecida, pensaba yo en ser bueno por ti, no más por ti. Bien sabe Dios que será mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho, bajo el lugar risueño que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza, mas ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos, adiós por última vez, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Bien, este es el poema de Nocturno a Rosario de Manuel Acuña. Por consiguiente, este poema se lo entrega a su amigo Juan de Dios Peza, que estudiaban juntos en el colegio de Ildefonso. Manuel Acuña consume ácido muriático y cuando llega Juan, porque se habían acordado de ver a una hora exacta, Juan de Dios Peza llega unos minutos tarde y lo encuentra tendido y muerto. Dejando este escrito para el porvenir, ¿no? Para compartirlo a las futuras generaciones. ¿Qué te parece el poema? ¿Piensas que el amor va en eso, en una entrega absoluta de nosotros? ¿Crees que el amor va al grado de que si la otra persona no me puede amar con la misma intensidad que yo lo amo o la amo, esa intensidad, si no es recíproca, no se merece dar? ¿Tú qué piensas de la esencia del amor? Es un concepto central dentro del pensamiento romántico, ¿no? Muchas veces en esta sociedad hemos confundido el amor con lo que nos enseñan en casa, con lo que vemos en la televisión, en internet, las redes sociales, y a veces eso puede confundirnos, ¿no? La idea central es repensar el concepto del amor y saber de qué va, ¿no? Es un concepto del cual muchos hablan, pero que muy poca persona se lo plantea, ¿no? Y sobre todo un planteamiento que nos permite entender o asimilar el amor como un modo de liberación, un modo de hacernos felices, no solamente al otro, sino también a nosotros mismos. Pues bien, eso es a rasgos generales lo que trata el romanticismo, y pues obviamente ya tendremos actividades respecto a la materia para más adelante. Gracias chicos, nos vemos la próxima sesión.